Y luego los paniaguados que hicieron un majadero fraude electoral en 2006 y que con el punto 26 de diferencia se negaron al voto por voto, casilla por casilla en esa elección, vienen a pedir con esa alma democrática que tienen que en Venezuela se haga el recuento. No tienen vergüenza. Tú me conoces, el poder me formó pacífico y disciplinado, pero te juro que soy capaz de tomar un fusil si con eso pudiera sacar a este gobierno, porque personas mueren y quizá pienses que exagero, pero créeme que te estoy diciendo la verdad. Y solo para que el oficialismo no venga a hablar de derechas, naciones relevantes de América y además con gobiernos de izquierda, como el de Lula en Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile, se unen al reclamo de hacer públicas las actas de la elección. Eso debería ser un mensaje para México. Líderes de izquierda toman distancia de Maduro. Dicen ellos que no saben qué hacer con esa criatura indescifrable que es el chavismo. El domingo pasado, como bien lo sabemos, que se realizaron las elecciones generales en Venezuela, estaba en juego la reelección de Nicolás Maduro, que ha sido presidente de esta república desde el 2013, tras la muerte del presidente Hugo Chávez, quien gobernó ese país desde 1999. Así, el movimiento aglutinado en el Partido Socialista Unido de Venezuela, antes Movimiento Quinta República, ha estado en el poder de manera ininterrumpida a lo largo de este siglo. Y en este proceso electoral, la oposición venezolana y varios países y organismos de la comunidad internacional han cuestionado la legitimidad de los resultados por diversas irregularidades, la falta de transparencia en el proceso electoral y por supuesto que se insiste en que se realice una verificación puntual y exhaustiva de los resultados. Y solo para que el oficialismo no venga a hablar de derechas, naciones relevantes de América y además con gobiernos de izquierda, como el de Lula en Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile, se unen al reclamo de hacer públicas las actas de la elección. Eso debería ser un mensaje para México. Líderes de izquierda toman distancia de Maduro. Dicen ellos que no saben qué hacer con esa criatura indescifrable que es el chavismo. Además, observadores del proceso han repudiado la manipulación de los resultados y han pedido una verificación transparente. Se dice que no se puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados porque no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser esa una elección democrática. Y ya que lo mencionaron y les gusta también tanto el Centro Carter, permítanme citarlo. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Continúa ese reporte citado. En ese contexto, la situación en Venezuela se ha agravado. Miles de ciudadanos inconformes han salido a las calles, demandado un recuento transparente y verificable de los votos, incluso emulando el ya dicho voto por voto, acta por acta. La tensión continúa ante la falta de información oficial y verificable. Por eso es que nos preguntamos, ¿es válido que la comunidad internacional ponga en duda los resultados de estas elecciones? ¿Es una intromisión indebida? ¿Se está atentando contra los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias? ¿Está prohibido exigir para nuestras hermanas y hermanos venezolanos un proceso transparente? Obviamente y evidentemente no. La cooperación y el diálogo entre países pueden ser efectivos para abordar violaciones a derechos humanos a través de mecanismos diplomáticos consensados entre la comunidad internacional. Por eso es que hoy hacemos votos para que en ese marco se puedan encontrar soluciones al conflicto postelectoral en Venezuela y que no pase ya por el uso de la violencia. Y quiero utilizar la última parte de esta intervención con algo real. Algo no es lo que yo pienso, no es lo que ustedes suponen tampoco, ni siquiera lo que las organizaciones internacionales dictan. Un texto que a mí sí me llegó al corazón, unas líneas de un muy querido amigo,
venezolano, y como él, muchos amigos que conozco desde mi época de deportista de alto rendimiento y que me mostraron hace más de una década la realidad en la que vivían. Y ellos siempre me decían: el deporte venezolano, entre la esperanza y la promesa vacía. Qué curioso, justo como sucede aquí en México. Y también aprovecho para enviarle mis felicitaciones a Prisca, una atleta que sin nacer en México decidió ser mexicana, participar por México, y el día de ayer obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Gracias, Prisca, por hacer eso posible. Y con estos amigos que yo les contaba del deporte venezolano, me dijo tal cual, se los comparto: colectivos armados en motos amedrentando a la población, efectivos de la Guardia Nacional manteniendo centros de votación cerrados de manera ilegal, donde se sabía que la oposición tenía ventaja. Pero aún con esto, las personas no tuvimos miedo, aún con las armas enfrente, y los resultados extraoficiales dan como ganador al candidato opositor. Dios nos permita la victoria, sería desgarrador no obtenerla. Si tú supieras, querida amiga, la realidad a la que este psicópata inhumano de Maduro nos ha llevado, más bien llorarías. Pero como dices, es la voluntad de seguir adelante con la esperanza de un porvenir distinto para nosotras, nosotros y nuestros hijos. Concluye. Y estoy seguro que de no conseguir ganar estas elecciones, más venezolanos seguirán saliendo del país como lo hacen nuestros hermanos cubanos, convencidos de que en Venezuela esos seres despreciables nunca van a soltar el poder. Tú me conoces, termino, presidenta. Tú me conoces, el poder me formó pacífico y disciplinado, pero te juro que soy capaz de tomar un fusil si con eso pudiera sacar a este gobierno. Porque personas mueren y quizá pienses que exagero, pero créeme que te estoy diciendo la verdad. Fuerza, querido amigo José. Desde México, fuerza, Venezuela. Gracias, senadora. Ningún régimen oficialista, la mayoría que manda representando al pueblo de México en esta revolución sin violencia triunfante. Tengan para que aprendan, porque el 2 de junio se nos refrendó el mandato con nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. No, oficialistas ustedes. Fíjense, un milagro de la Cuarta Transformación. El PRI, que por décadas hizo fraude electoral, ahora es demócrata. ¡Qué dulzura! Vienen, solo les faltó decir que dice Alejandro Moreno que está en contra de la reelección. Y luego los paniaguados que hicieron un majadero fraude electoral en 2006 y que con el punto 26 de diferencia se negaron al voto por voto, casilla por casilla en esa elección, vienen a pedir, con esa alma democrática que tienen, que en Venezuela se haga el recuento. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, son unos farsantes. Les voy a decir cuál es el tema en Venezuela. 303.8 billones de barriles de petróleo de reservas. Ese es el tema. ¿Cuándo le ha importado a esta oposición farsante o al gobierno de Estados Unidos la democracia en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado la igualdad de derechos de las mujeres en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado los derechos humanos en Arabia Saudita? Pues creo que no les importa, porque les llega el petróleo a sus patrones, el gobierno de Estados Unidos. Pandilla de vendepatrias es lo que son. Pandilla de lacayos que están validando la intervención imperialista en Venezuela. La OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, a cuenta de qué, con qué datos. Los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México, trajeron las actas del 81% de los resultados dándose a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. Dictaduras con elecciones,
Dictaduras, lo explicó mi compañero Benjamín Robles con mucha claridad, el voto Permítame, electrónico. diputado, Sí. que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, diputado Robles Montoya? Dos cosas ahora, antes era una, solamente pedirle, si es conducto, de solicitarle al orador que me permita formularle una pregunta, y ya que me aludió antes de que haga la intervención, en su momento alusiones personales. ¿Acepta la pregunta del orador, del diputado Montoya? Con mucho gusto, hasta de los lacayos del imperialismo estadounidense acepto preguntas, con mayor razón de un compañero. 1 minuto para la pregunta, hasta 2 para la respuesta, y después estaremos dándole paso a su segunda petición. Adelante. Primero, aplaudo mucho, como siempre, tus intervenciones, poniendo a la oposición en su lugar, sobre todo esta oposición rancia que tenemos en esta comisión permanente, ratificada hoy con sus intervenciones en esta máxima tribuna nacional, hablando de todo, hasta de temas que se salen un poquito del debate sobre lo sucedido en Venezuela y la reiterada necesidad de que respetemos nosotros estos procesos, no haya intervención, sino esperar prudentemente hacer declaraciones, pero ya están hablando ellos de otros temas, y yo también por eso quiero conocer tu punto de vista, porque andaban ahí diciendo que no les permitimos otra vez decidir. Pues si son minoría, ¿cómo van a decidir los temas de la agenda? El tema de la sobrerepresentación, que era uno, quisiera pedirte, correlacionado como es un tema electoral, tu punto de vista aquí, mi querido Gerardo. Adelante, diputado. Con mucho gusto, pero antes de responder, aquí en tribuna, la representación paniaguada habló de laterismo. Yo me imagino que tiene problemas de pronunciación y quiso decir raterismo, porque se refiere al saqueo del gobierno estadounidense de las riquezas naturales de los países. Ese es el problema en realidad. Por eso invaden, por eso acosan, por eso bloquean económicamente. Ese es el verdadero motivo. Y pensé también que aquí hablan de María Corina Machado, que ni candidata fue y que tiene a sus hijos fuera de Venezuela porque están promoviendo la violencia, como lo hicieron en 2017, que quemaron vivas a 27 personas solo por ser o parecer chavistas, por ser morenas. Son criminales peligrosos. Y también quiero comentar, me dicen que el récord de bateo es .400, que es casi imposible. Pues la República Bolivariana de Venezuela parece que se acerca al récord de bateo, porque bateó al inútil de Marco Cortés, adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador, y bateó al cabeza hueca de Fox, que hasta el subnormal de Lozano lo imita y se anda burlando de él. Vamos a salvar la democracia en Venezuela. El responsable del fraude electoral en 2006 va a Venezuela a meterse. No tienen vergüenza. Pero antes de que se me acabe el tiempo de la respuesta, miren, no venía preparado para esa pregunta. La sobrerepresentación del PRI en 2003 de los demócratas, 21-23, del PAN en 2006, 7-66, quedó abajo. Del PRI en 2009, 10.56, del PRI en 2012, 10.87, del PRI en 2015, 11.42, de los paniaguados en 2018, 9.21. La sobrerepresentación de Morena en 2015, menos 1.87, en 2018, 0.95, en 2021, 5.51. ¿De qué están hablando? Vamos a tener 2/3, les pese lo que les pese, y vamos a hacer la reforma al Poder Judicial que tanto les preocupa. Y luego nos van a ir a acusar a la OEA y a los organismos multilaterales de que estamos controlando el Poder Judicial, que ya somos una dictadura, que ya somos Venezuela, que no es Claudia Sheinbaum, sino no sé qué barbaridades van a decir. La verdad es que son poco serios intelectualmente, majaderos intelectualmente, ridículos, pero sobre todo lacayos de los intereses económicos del extranjero. Bueno, que vengan aquí
hablar de democracia cuando Carlos Salinas de Gortari se robó la presidencia en 1988, se necesita desvergüenza, porque uno no es responsable de sus familiares, pero sí es responsable de la congruencia y de la conducta política que uno tiene en un momento dado. Hoy ya estamos en mi tiempo, no me avisaron. Lo de Jorge Glass, es que ya va corriendo mi reloj. Lo de Jorge Glass, que los paniaguados desciendan de la alta tribuna del Senado de la República a justificar el secuestro, la intervención violenta de la Embajada de México en Ecuador, los pinta de cuerpo completo. Yo creo que los conservadores que fueron por Maximiliano se avergonzarían de los niveles a los que llegan ustedes. De verdad. Es que su nivel de servilismo llega a cuotas insospechadas. Si lo tuviera que comparar con una montaña, el Everest les parecería chaparro para la indignidad que logran alcanzar. Por eso les va como les va en las elecciones en México. Por mentirosos, por farsantes, por vendepatrias, por traidores al pueblo, por corruptos, por hipócritas, por doble moral. Y no les sigo, porque además luego dicen que estos son insultos. Ahora resulta que a los diagnósticos precisos y certeros que el doctor Noroña les hace, le llaman insultos. Lo que hay que ver, lo que hay que oír. Lo único bueno de su desvergüenza es que mientras los oigo el hígado se me pone así, pero cuando vengo a tribuna cómo disfruto las caras que ponen. No hayan dónde meterse abajo de la curul porque saben que estoy hablando con verdad. Llegó hasta 6 minutos 15 movimiento paniaguado y creo que todavía necesitan atención aquí por lo que estoy oyendo. La representación paniaguada no ha recibido suficiente dosis de medicina. Concluya. Pues les pese lo que les pese, el pueblo de Venezuela resolvió lo que quiere para su presente y para su destino. Y lo que más les pesa todavía, y con eso termino, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y como dice la canción, no me parezco a nadie. México es México y estamos construyendo nuestro propio camino y nuestro propio futuro muy dignamente con el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador y ahora, a partir del 1 de octubre, con nuestra próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención. Gracias, diputado. Tiene hasta 1 minuto. Hay un senador aquí que interviene todo el tiempo, Víctor, que ni es de la permanente y se la pasa hablando. Ya, qué miedo, no te tenemos miedo, pero que no hablen donde no debe hablar, que sea respetuoso, donde aprendió tarea parlamentaria.